Estas hermanas se conocieron en el funeral de su padre y hoy vienen a discutir por la herencia. ¿Podrán olvidar la historia de sus padres y llegar a un acuerdo? Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Adriana y doña María Elena. Buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes. Y doña María Rebeca. Buenas tardes. Buenas tardes también. ¿Cuál de las dos nos va a explicar el caso? Usted es doña María Elena. Adriana. Adriana. Ya, doña Adriana. Y yo vengo a demandar a mi hermana para que me desocupe la casa que ha ocupado hace más de 30 años, que es una herencia. Y ella vive gratis. Nosotros ya somos de la tercera edad y lo que queremos es que la casa se venda. Su hermana, por lo tanto, también tiene derecho sobre esa casa. Sí, estamos de acuerdo con ella porque nos habíamos visitado, estábamos de acuerdo en vender y ella también está de acuerdo. ¿Cuántos hermanos son de esta herencia? Nosotros, por parte de papá y mamá, somos 4. Un hermano fallecido, somos 3 hermanas. Yeah. Por parte de papá, ella con un hermano. ¿Y en esta casa era de quién? ¿Del papá? El papá y la mamá que la compraron cuando... Su papá y su mamá la compraron. Sí. O sea, ellos casaban sociedad conyugal. Exactamente. Ya. ¿Y la parte del papá le corresponde también a ella? A Testada. ella. Sí. Testada la mamá de ella también. Con testamento. El papá dejó La testamento. cuarta libre se la dejó a la mamá. la mamá de ella. Ya. Estamos hablando de una casa entonces que el 100% de la casa es del papá y de la mamá. Sí. La mitad de la mamá, 50%, la mitad del papá o el otro 50%. Sí. El papá de su 50% deja testamento. En la cuarta Otorgándole la cuarta de libre disposición a la mamá madre de la ella. señora Sí. y por lo tanto la cuarta de mejora y la mitad legitimaria se reparte entre los 6 hijos que tuvo el cabeza. Exacto. Ya. Y ustedes quieren que ella la venda. Que ella se que se desocupe vaya, la casa, que la desocupe. ocupe para nosotros poder vender. Ya. ¿Qué opina usted? Buenas tardes. Buenas tardes. La casa, cuando mi padre estaba con mi madre viviendo, más de 25 años que ellos vivieron, mi padre construyó esa casa en poder con mi madre. Ellos compraron el sitio pelado, que se lo compraron, no sé cuál de las dos les compró el sitio. Al marido Eso de es una de mentira. ellas le compró el Eso no es sitio verdad, y mi es padre mentira. construyó junto con mi madre esa casa. ¿Y estando separada de la madre de ellos? Muchos años separados de la madre de ella. Mi padre cuando construyó... ¿Separado de esto? ¿Separado De hecho, no, de hecho solamente. Nunca se casó con mi mamá. Es muy importante recalcar eso, porque hay muchas situaciones similares en Chile donde tienen la convicción de que ya estoy separado porque ya no vivo con mi mujer. Exactamente. Mientras no haya ocurrido un divorcio, una nulidad o el fallecimiento de alguno de los cónyuges, el matrimonio es válido. Y si uno está casado con sociedad conyugal, todo lo que alguno de los dos cónyuges compre ingresa a esta sociedad conyugal. No, si eso lo tengo bien entendido. Con el tema de que ellas quieren que yo desaloje, señora Carmen Gloria, ellas me han llevado 4 o 5 corredores de propiedades a mi casa. Déjame Se han mirar. hecho los trámites, no mientas. No estoy mintiendo, estoy Me hablando han nada. llevado. Eres tú la que estás mintiendo. Ella cada Es cierto ella la que está tiempo. mintiendo. ¿Por Tú qué estás estoy mintiendo porque te llevamos una corredora y un corredor. Tú nunca mostraste la casa. ¿Quieren? Porque te pasó el cartel el caballero, el corredor, y nunca la mostraste. Adriana, estuviste Y teníamos adentro. contacto. Adriana, estuviste adentro de la casa Sí, tomando siempre estaba café dentro y de tu fumándote casa. un cigarro Pero conmigo que y el acabas de corredor de decir- propiedades. Lo que acabas de decir, que tu mamá construyó con mi papá, no es Así verdad, fue. porque mi papá No. cuando se separó de mi mamá Ya estaba construido. Y usted, Adriana, tú mi llegaste papá después. tenía salones de pool Sí, en el exacto. galpón. Para negocio, Por eso, justamente, él había comprado ese claro. sitio. Y de Para Santa hacer- Rosa se fue a vivir ahí al presidente Alessandri. ¿Dónde están y ahora? con la construcción y el sitio qué? para adentro, porque de ahí se fue con los pool y los tacatac y las villarinas. Sí, pero el Y sitio ahí estaba estaba súper con pelado. ruido. Que en ese tiempo ella no había nacido. Pero No, eso sabe Obvio la que no historia. había nacido, No había- obvio. por eso te Tengo digo, estás 55 mintiendo porque años, no no sabes estoy la mintiendo historia. porque la historia No me la sabes contó la mi historia padre. cómo fue. Me la contó mi padre. No y te yo a la mi padre puedo le no. voy a creerle porque era un Sí. hombre completamente intachable, sincero y honrado. Sí. Sí. Ya. Está bien. No tiene sentido la discusión. No. Yo ya les expliqué que mientras el caballero no se haya divorciado de la madre No, de nunca se ustedes, divorció de la mamá. lo que él adquirió a nombre de él, aunque haya sido con la colaboración de su madre, es de la sociedad conyugal. Exacto.
Mire, señora Carmen Gloria, yo llegué a vivir ahí a la edad de 17 años porque mi padre, cuando se separó, él se fue a arrendar a Sebastopol, a Miguel de Unamuno, 62-68. Ahí yo viví hasta los 10 años. Sí, ya no. Porque esa casa estaba arrendada, la arrendó la mamá de ellos. De ella, de la chica. Vivía mi mamá ahí, vivía mi mamá ahí. Mi mamá y tu vivía ahí. mamá con mi papá La fueron a sacar a mi la mamá de sacaron ahí. de ahí. Y ustedes Adriana, tomaron acabas posesión de la decir- casa. Hablando con la nena, no con la Adriana. Adriana, acabas de decir que tu mamá con mi papá vivían en Santa Rosa y que de ahí mi papá había trasladado los pules cuando se había Sí, separado Sí, de tu así mamá. fue, sí, No, Alessandro, vivíamos no. juntos todos. sí, sí. Estaban- Bueno, independiente hayas vivido con ellos o no, Bueno. el hecho de que yo Y tengo tu uso de mamá era razón. Tu mamá fue la arrendataria de la los casa papás. de Santa Rosa. Sí, y tu Era mamá se metió arrendataria. por el medio. Vivía con su marido y Sí. con el Estamos hablando de la casa, Y no tu me mamá vengas a fue- sacar a mi madre aquí. Ya, pero te En estoy- el pasado es de que mi tú mamá o de también mi estás papá, sacando, estamos Pero estás tu hablando mamá de diciendo la lo casa. mismo. se fue a Ah, vivir con mi respeta a mi papá padre y él no respeta quiere a mi que hable madre. de Tu ella. mamá no levantó ni un ladrillo ahí en la casa. Bueno, donde no estás importa aunque no viviendo lo haya tú. levantado, Ya, ¿ves? pero Entonces, mi madre cuidó a mi padre hasta el año le 1986. correspondía, pues si vivía con ella, pues claro. Pues tú lo fuiste a ver cuando mi papá estaba enfermo. ¿Sabes qué? Mi papá No. se alejó de todas nosotras. De Cuando todas. se separó de mi mamá por irse con la tuya, Claro, se dijo separó que de él nos nosotros. había dejado bien a nosotras, a todas casadas, sí que él quería empezar una vida nueva. Y se lo dijo a mi hermana María Teresa, que cuando él vivía en la Castrina con tu mamá, que andaba no sé en qué parte. Que no. Vivía en la Castrina, que o sea, no vivían ahora en el 18 de Santa Rosa, vivían en la Castrina. No, tu Mi mamá. papá con Con tu tu mamá, mamá. cuando se juntaron, se fueron a vivir a la Castrina. Sí, así fue. Nunca salieron del sector. Tiene bien, ¿cómo se llama? Equivoca la película. Ah, se calmaron. No es que estamos diciendo las cosas como son, nomás, pero ella tiene... Y les dije hace un rato, cosas absolutamente irrelevantes. Si da lo mismo, si la mamá de la señora levantó un ladrillo. Da lo mismo si su mamá vivía en la Castrina y después se fue para allá y después se vino Claro. para acá. Todos esos datos son irrelevantes. Irrelevantes. No, irrelevantes. Irrelevante, claro. Sí, Ya. La casa. sí, Aquí todo esto es la casa. sí. O más bien el patrimonio. Exacto. De la sociedad conyugal. Exacto. En un principio, el patrimonio completo de la sociedad conyugal. Porque su papá, don Luis, Sí, y su mamá, doña María Elena, sí, estaban casados. sí. Y falleció el caballero casado. Sí. O sea, nunca se divorció, No. nunca se anuló. No. Por lo tanto, todos los bienes que él adquirió durante la vigencia del matrimonio fueron parte de la sociedad conyugal. Exacto. Principalmente, y el único bien que existe, es la casa Casa. en disputa. Exacto. Aquí está la casa. Cuando fallece el caballero, la sociedad conyugal se liquida. ¡Pum! Partimos aquí al medio. El 50% de la sociedad conyugal pasa a la mujer, Exacto. que era la cónyuge. Exacto. Y el otro 50% es del marido. Sí, Es lo que dice la ley. sí. Exacto. Ustedes dijeron que el caballero dejó un testamento, ¿cierto? Sí. Y en ese testamento, el caballero dijo que la cuarta Libre. de libre disposición, que la herencia se divide, la parte de él, en Sí, una cuarta de sí, libre disposición, en una cuarta de mejoras Sí, y en la mitad legitimaria, que se llama en derecho, ahí entra el niño y legitimaria. nosotros. María, escribí cualquier cosa. Bueno, se entiende. La mitad legitimaria. Así se divide la parte de él. Sí, En el testamento el caballero la mitad legitimaria la dejó igual. No la tocó. No la tocó. La cuarta de mejoras tampoco la tocó. Pero la cuarta de libre disposición la adjudicó por Sí. testamento a doña Ah, Carmen. Zulema. Zulema.
Carmen Zule. ¿Así se llama su mamá, señora? Sí, señora Carmen Gloria, Ya. Zulema del Carmen. Esta se la dejó a doña Zulema. El resto, entonces, se divide entre los hijos y la cónyuge sobreviviente. Cónyuge que después también fallece, ¿cierto? La mamá de ustedes, Sí, doña sí. María Elena. Fallece. Y al fallecer, la señora, ella tuvo 4 hijos. 4. Entonces, esta parte se divide entre los 4 hijos. Exacto. Y esto que está acá, entre la mitad legitimaria del caballero Entre los y las mejoras, se divide entre todos los hijos que tuvo el caballero, Exacto. que son 6 6 hijos. Exacto. Esto no se va a modificar. Esto va a ser así per se. Ya es así. Hayan puesto ladrillos, no hayan puesto ladrillos, hayan vivido juntos, no hayan vivido juntos, haya tenido mesas de pool, haya hecho alguna jugada en la mesa de pool o no haya tocado nunca la mesa de pool, así se va a dividir. ¿Ya? Exacto, sí, eso lo tenemos claro. Sí. ¿Están claros? Sí. Ya. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta que nunca tuvo la oportunidad de responder doña María Rebeca. Díganme. La señora dice, quiero vender la casa. Usted alcanzó a contarme que habían llevado 2 corredores de propiedades o 4 o 5, no sé cuánto. Pero la pregunta es bien certera. ¿Quiere usted, está de acuerdo en vender la casa? Señora ¿No está de Carmen acuerdo? Gloria, siempre hemos estado de acuerdo en vender la casa. Yo nunca he puesto objeción ni trabas. Como le digo, los corredores de propiedad han ido, han publicado la casa y son ellas las que quedan ahí. Yo jamás le he puesto ¿Cómo quedan trabas. ahí? ¿A qué se refiere? quedan Mire, ahí? el último contacto que yo estuve con Adriana y la nena, que fueron a mi domicilio con un corredor de propiedades, fue para la pandemia. ¿Ya? Y de la pandemia, hace un mes y medio más o menos, tuve un contacto telefónico con Adriana. La hija de ella, Franci, llamó a mi esposo pidiendo mi número de teléfono porque Adriana necesitaba conversar conmigo. Yo la contacté, me contó que el corredor de propiedades había dejado todo a medias, que a ella le había costado mucho recuperar los papeles, Sí, fue que había cierto. tenido que ir hasta el centro a recuperar la documentación. Ah, puede ser, porque en el periodo de pandemia las cosas se dilataron, se quedaron Claro. en suspenso. Sí, pero Esa es la como- casa, ¿cierto? Esa. Sí, la ¿Sí? de que Ah, tiene sí. el piso arriba, que dice ella que ese piso se le incendió, ella lo construyó de nuevo y que nosotros tenemos que pagarle el la parte segundo de arriba. piso ese lo construí yo cuando esa casa era solamente de primer piso y se componía de living, comedor, una cocina, un baño pequeño y un dormitorio donde quedaba... ¿Y qué pasó caía con el dormitorio? Y quedaba una cama de plaza y media, por decirle algo. De eso se componía el primer usted piso. hace un rato, cuando empezaron la discusión, aseveró que esa casa, cuando su padre la adquirió, era un sitio en que no había nada. Se cayó. Así Pero se creyó. en los años que mi padre adquirió esa casa, él después Cuando construyó. sea, exacto. Su padre Él construyó. construyó. Su padre fallece en el año 86. Sí, sí. ¿Y usted vive ahí desde esa época hasta ahora? Vivo del año, de cuando tenía 10 años. Viví hasta el 87, 88, porque Hace después yo 30 años. me casé Ya. y me fui de la propiedad y volví en el año 2005. Hace 30 años que ella vive ahí y lo otro que construyó de la pieza de un dormitorio que daba a la calle, ella hizo un... Como su papá fallece en el año 86, entre el año 86 y el año y me 2023, estacionan esta un auto ahí. propiedad es de los 6 hijos. Sí, eso yo de lo los tengo 6 hijos. claro. Entonces, cuando uno ocupa un bien que es común a varios, tiene que tener la autorización de los otros, pagar a los otros. Nunca nos ha pagado arriendo, nada, acuerdo ninguna de cosa. pago? Hace 30 años que hace su fruto de la casa. ¿Hubo algún acuerdo de pago? No, de ninguno, porque señorita Carmen Gloria, mire, le vuelvo a repetir. Entonces lo más justo sería tampoco considerar la inversión que tuvo la casa, porque la inversión que tiene la casa favorece a todos, incluso Sí, a usted. pero resulta de que a mí fueron mis sacrificios de años, porque como ya dijo, mi casa se me incendió, hace como 15 años, y yo trabajé Pero día y vive noche para gratis, poder construir el vive segundo gratis, piso. Vive gratis. Nosotros queremos que Señora, la casa se en venda, términos, que se vaya. espérese, en términos normales, si usted hubiera invertido su sacrificio en un bien propio, eso es suyo. Pero si yo, por ejemplo, vivo en una propiedad arrendada y fruto de mi trabajo
empiezo a hacer mejoras en esa casa arrendada, como cambiarle las ventanas, construir una pieza adicional, no sé, hacer cualquier cosa. Nadie se le ocurre pensar que porque uno hace mejoras en una casa arrendada, Sí, porque me va a tener que el dueño pagar lo que yo hago si lo hago sin el permiso del dueño. Se ha vivido gratis. Lo mismo ocurre cuando esto es una comunidad hereditaria. No hay obligación de las otras partes de pagar esas mejoras si es que usted no contaba con una autorización No, sí, para yo ello. le entiendo, la autorización me la dio mi madre. Para No, pero su construir el madre es segundo Sí, piso. una- la mamá, nada que es ver una aquí, de pues, todos si el los dueño herederos. era mi papá. Ahí, Mire, Hay que ver. señora Carmen Gloria, yo no tengo ningún problema, yo saco mi segundo piso y la casa y se vende desocupa la así casa, como que es lo que nosotros está. queremos. Porque ya hace 9 años que estamos en Doña esto nosotros. Adriana, Sí, es bueno que nos escuchemos para que podamos avanzar. ya, sí. Si usted, en una propiedad que no es exclusivamente suya, porque es de 6 personas, Sí, retira las mejoras que hizo y ese retiro causa daño a la propiedad, eso acarrea responsabilidades civiles y penales. ya. No es llegar y sacar lo que usted hizo. Y además, ese segundo piso, en términos de justicia, uno podría decir, bueno, es el justo precio por haber vivido 30 años en esa casa. Exactamente. Lo mismo que Sí, pero pensamos si yo no nosotros. hubiera vivido en esa casa, señora Carmen Gloria, no habría estado así como está, porque la casa antiguamente no era así. A lo mejor lo hubieran vendido y hubieran disfrutado del dinero. Pero Exacto. que ella, señora Carmen Gloria, entienda un poquito, por favor. Ella Señora, no es comprensión, Mire, le estoy explicando lo que dice Sí, la yo ley. le Si usted no entiendo, la quiere también. entender, No, las sí lo estoy consecuencias las va a entendiendo, sufrir Sí, ella la usted. entiende, Pero la ley, dígame no la una- entiende. ¿Tú no entiendes te la puedes ley? quedar callada un no, ¿por qué? segundo. Pues si estoy diciendo, Mire, estoy en lo correcto lo que ellas, estoy diciendo. del año 86 al 2010, que nosotros no sabíamos nada de ella. Ella en el 2010 empezó con el tema de las ventas de la Por casa. ella. Entonces, dígame, antiguamente... Si hay un auto estacionado en la esquina y yo desconozco al dueño, eso no me habilita para hacerme dueña del auto. Señora Carmen Gloria. Pero ¿cómo cuando la iba a vender si falle- ellas no estaban en nuestra Yo no vida? he dicho... Señora Carmen Gloria. Deje hablar, señora. Yo no le estoy diciendo que las vendiera. Señora, no acomode la ley a su propio No estoy convicción. acomodando nada, señora Carmen Gloria, a mi sí. beneficio. Estoy... Está dando interpretaciones antojadizas que son absolutamente erróneas. Si yo no conozco al dueño de una propiedad, puedo quizás, si reúno las condiciones y requisitos, hacer un trámite ante bienes nacionales y adjudicarme un terreno. No puedo tomármelo y quedármelo yo. Eso es ilegal. Si yo sé que hay más dueños de una propiedad, no puedo alterar esa propiedad ni invertir en esa propiedad, ni menos aún después de aquello reclamar que yo soy la dueña o que tengo mejor derecho porque yo invertí ahí. No. El que construye en terreno ajeno pierde. Aunque yo también tenga derecho a la propiedad, no puedo Usted tampoco tiene construir. derecho en un sexto. Y menos quizás. Según lo que le expliqué ahí. Por lo que yo veo ahí, tiene menos derecho que nosotros. Sí, tiene menos derecho. Sí. Señora Carmen Gloria, ¿me permite? Cuando falleció mi papá, nosotros nos retiramos y punto. Y pasaron mucho tiempo y ella llegó a mi casa a tocar la puerta y ahí se presentó y ahí supe yo que era hija de mi papá. Venía con la intención de que nosotros vendiéramos la casa porque siempre estuvimos de acuerdo en eso. Pero resulta de que ella ha vivido 30 años haciendo Adriana, sustento. ¿yo cómo podía haber llegado a tu casa? Llegaste a mi casa, de acuerdo, yo ¿Cómo venía de las podía yo compras haber y tú llegado a estabas tu en la puerta casa de si mi yo casa. a ti no te conocía, te vine a Te- ver para el te dije- funeral de mi papá? Te dije yo, ¿cómo llegaste? tú ¿Cómo diste llegaste con mi en el dirección? año Dijiste que te 2010. habías ido a Carabineros y ahí No, te habían dado oye, la dirección. Adriana, ¿sabes Oye, que eres qué? mentirosa. ¿Cuál de las dos más? No, yo no, hijita, Adriana, perdóname. tú llegaste No. a mi casa, mi hija que tiene Sí, 24 tú dices lo años mismo. ahora, Fuiste tenía con una 10 niña años. chica y un niño Tenía chico. 10 Fuiste años con mi dos hija y niños. tú me dejaste un papel a donde tú vivías y tú me ubicaste por intermedio de Carlos Sarangui. Fíjate que yo No no seas tengo así. Alzheimer, Yo no. después Tú con llegaste a mi la casa, dirección tengo de de tu testigo casa, una yo fui a tu vecina porque casa. venía con ella yo. Y tú estabas parada en la puerta de mi casa y yo dije, ¿quién es esta señora? Y me dijiste, me voy a presentar, soy María Rebeca, hija de tu papá. Y tú estabas parada en la puerta de mi casa y yo dije, ¿quién es esta señora? Y me dijiste, me voy a presentar, soy María Rebeca, hija de tu papá. Y cuando su papá fallece, entonces no Sí veían. asistimos, nosotros sí Sí, asistimos. no, pero no tenían relación con él en esa No, época. no,
no. Lo fuimos a ver 2 días antes de fallecer. antes de fallecer. Por eso no conocían a los nuevos hijos que él tenía. No, no, tampoco, no, ningún contacto. Ningún Y a contacto. la nueva pareja del caballero A ella tampoco. sí la conocíamos porque había sido, la mamá de ella fue arrendataria de mi mamá, vivían en otra casa grande, Es de y mi mamá Santa Rosa. arrendaba y le arrendaba a la mamá de ella, y ahí ella se conoció la mamá de ella se conoció así con mi papá. Y la mamá de ella fue la culpable que se hubieran No, separado. la decisión la toman Bueno, ellos. es lo Mire, que yo, mire, es lo que yo me acuerdo que vi, porque de ahí muy mi mamá... muy bien, doña Nena. ¿Cómo dijo? No hay mujer culpable. ¿Mm? Si cada uno toma la decisión de vida que quiere. Lógico, no, si eso está bien, si eso está bien. Pero ahora lo que nosotros necesitamos es que ella desocupe la Sí, casa. eso es otro tema. Claro. Ya. Mire, aquí la situación es bien simple. No hay ninguna posibilidad de que usted pueda empezar a desarmar esa casa sin consecuencias judiciales graves para usted. Ya. No hay ninguna. Los herederos son los 4 hijos o las 4 partes que don Luis tuvo con doña María Elena, los 4 hijos, incluido el fallecido que eran los hijos de él, Sí. y su madre, por el testamento que dejó don Luis, y los 2 hijos que tuvo con su madre, usted y su hermana. ¿Se lo reparten por la buena o se lo reparten por la mala en un juicio de partición? Es que yo siempre he estado dispuesta a que se venda, señora Carmen Gloria. Necesitamos que además Siempre. de estar dispuestas a hagan gestiones Pero de parte pero de que esté alguno de desocupada los para poder involucrados vender. para poder vender. Señora Carmen Gloria, Tiene la que casa estar tiene que estar desocupado. desocupada para poder vender, porque resulta que ya hemos llevado 2 corredores, como le decíamos, y no pasa nada. Y ella cree que nosotros vamos todo el tiempo a estar viendo si ahí sale un teléfono. A mí se me ocurre que nosotros el precio que le pusimos a la casa, llegaba algún comprador y ella le subía el precio, entonces el comprador Nunca ha se ido iba. ningún Creo yo, comprador, pues. señora Carmen Ya. Gloria, sabe por... Bueno, nosotros como no somos especialistas en el Entonces- precio, recurrimos al Instituto Mobiliario de Chile y don Esteban de Barbiera nos indicó lo la siguiente. razón. Gloria, tu equipo me hizo llegar la información de una propiedad en disputa para su análisis inmobiliario. Hemos investigado los detalles de esta a profundidad y te haremos llegar toda la información en una estimación de su valor para que se pueda tomar la mejor decisión en este caso. Aquí tengo el informe de estimación de valor comercial Ya. de don Esteban de Barbiera que se les va a entregar a ustedes para que lo tengan Ya. en sus manos. Y él establece que el valor superior de venta, la propiedad más cara con características similares en el sector, alcanza los 81 millones y fracción. Y la más barata en el sector, de características similares, 66 millones y fracción. Por lo tanto, el valor promedio, la media de valor de venta, serían aproximadamente 74 millones. Vamos a la pizarra. A los repartos. Traduzcamos estos dibujitos que tenemos acá Ahora vas a sacar cuánto le toca. en cuántos millones le toca a cada uno. Sí, ¿ves? Y doña Nena traduce todo lo que yo digo como yo estuviera hablando en alemán. Ya. Es que ya- Aquí tenemos a los herederos. Doña María Elena, la madre de ustedes, Sí. don Luis, que fallece en 1986. 1, 2, 3, 4 hijos del matrimonio. Sí. Don Hugo, si bien está fallecido, tiene hijos y por lo tanto siguen siendo 4 partes. Ah, qué bueno. Doña Zulema, su madre, tuvo la relación de convivencia y aparece acá porque don Luis la hizo beneficiaria de la 4ª de libre disposición. Por eso ella es parte también de la herencia. Y los 2 hijos que tuvo con doña Zulema, que completan 6 hijos más la beneficiaria de la 4ª de libre disposición. Vamos ahora a los números. Vamos poniendo números, a ver si nos entendemos aquí con tanta cosa. La propiedad, de acuerdo a la estimación del Instituto Mobiliario, la tasación de estimación de valor, es 74 millones de pesos. Primer punto que tenemos que despejar es el 50% de la mujer en la sociedad conyugal. O sea, esta parte. Vamos a ponerlo. Vamos a otro color. Esta parte. Esto. Y es bien simple. 74 dividido por 2 nos da el valor que le correspondía a doña María Elena y que hoy día le corresponde a los hijos. Eso es 37 millones.
estos 37 millones solo le corresponden a los 4 hijos del matrimonio. Entonces 37, vamos a ver cuánto le corresponde a cada hijo de este 50%. 37 dividido por los 4 me da 9.250.000. Eso le corresponde a cada uno de los hijos. La otra parte, el otro 50%, ¿cierto? Que es el 50% de don Luis. Son otros 37 millones, pero que se dividen de otra forma. Porque los 37 millones de don Luis se dividen en la cuarta de libre disposición, que son 9.250.000, que serían de doña Zulema. Zulema del Carmen. Sí, nosotros conocemos por Carmen. Y la mitad legitimaria más la cuarta de mejoras, que eso suma en total 27.750.000, que se debe dividir entre los 6 hijos que tuvo el caballero, lo que otorga un total de 4.625.000. Entonces, hay 4 hijos que son los hijos del matrimonio que les corresponden los 4.625.000 por el papá más mamá 9.250.000. Eso nos da 13.875.000. Y hay 2 hijos que son solo los hijos o los hijos de doña Zulema, que les corresponden, aquí lo vimos, 4.625.000 a cada uno, y doña Zulema, que le correspondían los 9.250.000. Así se dividiría esta herencia si la llegaran a vender en 74 millones. Ahí está. ¿Por qué era importante que conozcan estos números? Para que lo tengan de referencia. Esta es una estimación de tasación. Por lo tanto, es un precio de referencia. Puede que lo vendan un poquito menos o un poquito más. Es un cálculo bastante complejo. Entonces, es necesario que cuenten con la asesoría de un abogado que les haga la repartición de esta plata. Si lo hacen de común acuerdo, pueden contratar a un abogado que les ayude con este cálculo. Pueden, un buen corredor, a lo mejor con años de experiencia, también podría, a lo mejor con sus asesores, realizar esto y repartirles el dinero, y van a obtener el mejor precio posible. Si van al juicio de partición, este valor va a bajar sustancialmente, pudiendo llegar a la mitad o menos. Y por lo tanto, todas estas subdivisiones van a ir reduciéndose. A lo mejor cuando a mí me tocan 13 millones, que pierda 3 y que en vez de 3 se reciba 10, puede ser. Pero cuando a mí me tocan 4 millones, recibir 1 en vez de 4, se nota. Y harto. ¿Cierto? Y lo mismo con su mamá. Entonces, yo les sugiero que por el bien de todos los herederos, traten de buscar una solución y ponerse de acuerdo en la forma y las gestiones necesarias para que puedan vender este bien. 2 razones. Una razón legal, judicial, que las va a perjudicar enormemente, económicamente a todas. Y otra razón quizás más importante, honrar la memoria del padre y darse cuenta que esta es una discusión inerte, que no va a llegar a ninguna parte, que lo único que hace es perjudicarlas, hacerlas perder tiempo y dañarlas. Así que, señoras, las convido a realizar las gestiones
para poder realizar la venta de esta propiedad. 1, hablen con un abogado que les ayude con los cálculos. O primero partan, quizás, hablando con un corredor de propiedades. Hay corretajes de propiedades que tienen asesoría legal dentro del servicio que ofrecen, que les puede ayudar a hacer este cálculo de la subdivisión. Pueden grabar el programa, se lo llevan ahí para que lo vea el caballero, de la subdivisión del dinero, y hagan las gestiones para venderla. Vean las condiciones en que la van a vender, el precio en que la van a vender. Van a tener la tasación en sus manos, que la pueden llevar al corredor. Traten de buscar el mejor precio, pónganse de acuerdo para que los futuros o interesados la puedan ver, la puedan revisar y puedan así hacerles una oferta buena para todas las partes. Y disfruten ahora lo que les dejó la familia, lo que les dejó el padre, y no permitan que esto pase a una tercera generación ya, porque cada vez que fallece un heredero, cada vez que aparecen los herederos de esos herederos, como este hermano fallecido que tiene 3, se vuelve más complejo. Yo podría darles un plazo, pero es absolutamente irrelevante, porque ustedes tienen todos los herederos la facultad de iniciar el proceso de partición si es que consideran que estas gestiones no avanzan. Quizás sería prudente esperar 30 días para ver si hay gestión eficiente, una gestión útil que permita avanzar para la venta de la casa. Si en 30 días se dan cuenta que no hay ningún cambio en la actitud, que no hay ninguna gestión útil, inician el trámite de partición. Al iniciar el trámite de partición, una de las primeras resoluciones de juez partidor es empezar a cobrar por el uso de la propiedad. Y inmediatamente va a revisar que no impedir que se tomen acciones que puedan dañar este bien en común que él tiene el deber, por disposición de la ley, de cuidar y administrar. Y con esto cerramos la sesión.